asistencia. Por favor, ahí en el chat pongan su asistencia, su nombre. Vamos a arrancar. Estamos en la clase de Historia de la Iglesia. Como les dije en la primera clase, la clase anterior, la historia de la Iglesia la vamos a ver ahorita los primeros 100 años. Vamos a ver otro módulo más adelante, donde vamos a ver otra parte de la historia de la Iglesia. Y ahorita estamos viendo solamente esta primera parte. Me quedé pensando en lo importante de quedarme en los 100 años primeros de la Iglesia. Ustedes sabrán que los agentes del Tesoro en casi todos los países, antes de mandarlos a ellos para inspeccionar billetes falsos, ellos pasan muchísimo tiempo con billetes verdaderos antes de aprobar uno falso. Pasan mucho tiempo con estos billetes verdaderos, tocándolos, oliéndolos, sintiéndolos, viendo cada detalle, para que cuando ya salen, válgase la redundancia afuera, cuando ya salen y se enfrentan a un billete falso, a un cheque falso, inmediatamente lo identifican, porque pasaron mucho tiempo con el original, conocen el original, han tocado, han sentido el original, y eso hace que sea fácil identificar cuando hay algo falso. Y eso mismo pues sucede ahora con nosotros, con la iglesia. Es importante que conozcamos el modelo original de la iglesia, que entendamos cómo se fundó la iglesia, cómo sus técnicas, sus tácticas, que entendamos cómo hacían, cómo vivían, para que ahora que vamos a ver todo lo demás de la historia, pues podamos identificar las diferencias, podamos identificar las herejías, podamos ver que no se ajusta a los parámetros bíblicos. Y viendo, por ejemplo, en Mateo 20, vayan conmigo a Mateo 20, me estoy saltando un poquito el tema, solo quiero acentuar esto que le estoy diciendo de la importancia de estudiar la historia. En la historia de la iglesia se dio una época que se le llamaba el dominianismo. El dominianismo es muy viejo, es de la iglesia primitiva. El dominianismo es algo como lo que conocemos hoy del aquí y el ahora. Eso no es nuevo, eso es muy viejo. Eso ya tiene mucho tiempo, aquí y ahora, ¿no? Entonces, cuando los cristianos querían empezar con este tipo de filosofías, pues Dios los paraba en seco. Y dice el versículo 20, les voy a poner un ejemplo de cómo Dios los paraba cuando no interpretaban bien lo que se trataba el reino y la iglesia. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Y ella le contestó, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Esta mujer es, en términos terrenales, es la tía de Jesús, en términos terrenales, es la tía de Jesús. Y se acerca con él y está intercediendo por sus dos hijos. Y quiere que sus dos hijos, porque ella entendía que el reino era que iba a ser diputados, senadores y que iba a establecer su reino terrenal, como les digo, esta filosofía del dominianismo de aquí y ahora, el reino aquí y ahora, pues ella lo interpretaba de esa manera terrenal, que el reino ya se iba a establecer y que Jesús iba a dar un golpe de estado, que iban a derrocar a los romanos, y entonces los que estaban con Jesús iban a ocupar puestos, y ella ya está intercediendo, pues porque ya vio que había otros 10 ahí y otros más que pudieran ocupar esos escaños. Entonces ella dijo, antes de que me les ganen a mi muñeco, a mi muñequito, antes de que le quiten su puesto, yo voy a interceder para que se lo den. Y digo muñeco porque a poco no las mamás así son, hermanos y hermanas. No importa qué tan viejo seas, sigue siendo el muñequito, la muñequita, el bebé. Pues ella no era la excepción con sus hijos. Y el verso 22
contesta, viene la respuesta del Señor Jesús. No sabéis lo que pides. ¿Puedes beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados en el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Bueno, esta es una arrogancia. No entendían que ese bautismo era la muerte y la resurrección, y esa copa que iba a beber era la copa que en el Getsemaní dijo, haz de mí que pase, si pudiera pasar esta copa delante de mí, que era el sufrimiento y la muerte y la resurrección. Y les pregunto, ¿ustedes creen, ustedes van a aguantar esto que yo voy a aguantar? Y esto es bien, pipiris nice, sí, sí podemos, ¿no? Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis. ¿Por qué? Pues porque iban a sufrir todos ellos. Sufrieron persecuciones, sus muertes fueron dolorosas, lo pasaron, ¿no? Y dice, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Entonces vienen los otros 10, verso 24, y se enojan con ellos. Y si si fuéramos espirituales, el enojo sería, pues, oye, ¿cómo preguntas eso? ¿Cómo estás pensando en eso, no? Si esto es diferente, de esto se trata un reino espiritual, pero no, ¿verdad? Su pleito y su enojo de ellos fue porque pues les comieron el mandado. Dicen allá en Jalisco, el que tiene más saliva, come más pinole, ¿no? Así dijeron, aquí ya les comimos el mandado. Y ellos estaban preocupados precisamente por eso, no por otra cosa. Entonces Jesús, verso 25, llamándolos, les dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros, entre los discípulos del Señor, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces esta doctrina pues empezó a difundirse muy fuerte, ¿no? Pero el Señor lo enseñó desde el principio y la paró. Y hablando un poquito aquí de política, ¿no? Es malo que la iglesia se involucre en la política. Bueno, la iglesia como institución, sí, no debe de involucrarse en la política. ¿Por qué? Porque pues aquí el Señor mismo lo dijo, ¿no? Los gobernantes de este mundo lo hacen al revés, ellos se quieren enseñorear, pero ustedes no es así, ustedes van a servir. Entonces, como iglesia, definitivamente no nos involucramos en esas cosas. Como ciudadanos y como iglesia, como personas, pues nos involucramos cuando votamos, nos involucramos cuando hacemos oír nuestra voz, que no estamos de acuerdo en algo, ahí estamos involucrados. ¿Pueden miembros de la iglesia participar en puestos de gobernación, de presidencia, de diputados? Por supuesto que pueden, es un trabajo, ¿no? Es como el herrero, es como el albañil, es como cualquiera puede ejercer el trabajo, la función para la que fue llamado. Pero de ahí a querer ejercer estos puestos y ser pastor, por ejemplo, o tener un puesto de liderazgo en la iglesia, pues definitivamente no, no es así. No trabajamos para lo mismo y aunque tratan de ofrecer un montón de argumentos aparentemente bíblicos sobre esto, yo siempre les respondo con el mismo contexto del texto que ellos me enseñan, que por qué sí, les leo todo el contexto y les enseño lo que sucedió y con eso se responde solo, ¿no? Entonces, el punto es que el Señor detenía todas estas filosofías y todas estas herejías. ¿Y cómo nosotros vamos a saber qué debemos parar, qué filosofía debemos seguir, qué debemos de predicar? Pues definitivamente debemos de conocer la historia de la iglesia. Porque el mensaje y la doctrina que está desde el siglo cero hasta nuestro siglo, desde el año cero, contando en Cristo,
hasta nuestra fecha no ha cambiado, es el mismo. Entonces vamos a estudiarlo. ¿Se acuerdan que la clase pasada les dije que íbamos a contestar dos preguntas? ¿Se acuerdan? Uno era ¿cómo inició la iglesia? Y el otro ¿cuál fue su tarea? Pero no me dio tiempo de ver la segunda pregunta. Vamos a contestar la segunda pregunta. ¿Cuál fue la tarea de la iglesia? Y esto pues va a contestar cuál es nuestra tarea como iglesia, ¿no? ¿Cuál fue la tarea de la iglesia? Vamos a ver Marcos 16. Esto sucede después de la resurrección del Señor Jesús. Recuerden que la iglesia se funda en el Pentecostés. Ahí empieza oficialmente la iglesia, ¿no? Entonces aquí el Señor Jesús ya resucita, verso 15, Marcos 16, verso 15. Dice así, les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, número uno, ¿cuál es la tarea de la iglesia? ¿Cuál es? Aunque no prendan el micrófono, les leo los labios. Yo los tengo a todos aquí en la pantalla y puedo leerles los labios. Eso, predicar. Ir a predicar la palabra. Ok, verso 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, que echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Bueno, esto lo vimos, ¿verdad? La clase pasada, que el Señor nos daba potestad, nos daba el poder para ir, predicar, bautizar y discipular. ¿Lo recuerdan? Que eran los pasos que tenemos que hacer nosotros. Predicar, bautizar y discipular. Ahora vamos a ver otra cita en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, verso 6. Entonces, los que se habían reunido, recuerden que eran unos 120 más o menos en esta cita de Hechos 1:6, perdón, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí viene la tarea, me vas a ser testigo. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Ser testigos. Pero aquí hay unos puntos importantes, unos puntos interesantes, porque les voy a decir cuál no es una tarea de la iglesia. Y una tarea de la iglesia no es especular. Una tarea de la iglesia es no especular. No debemos de estar con especulaciones. ¿Y cómo es esto? Bueno, la escatología es buena. Vamos a estudiar aquí en el instituto, les voy a dar clases de escatología. La escatología es el estudio de las profecías, ¿no? Vamos a estar viendo el Apocalipsis, Daniel, Ezequiel, vamos a ver los tiempos, la tribulación, todo esto, ¿no? Y es bueno que lo estudiemos, es bueno que lo sepamos. Ya en algún tiempo en Yucatán y en Quintana Roo ya les di un estudio, ya vimos todo Apocalipsis de principio a final. Pero en todo el estudio que les estuve dando de Daniel y de Apocalipsis, nunca les mencionaba fechas, ¿no? Nunca les decía, no, en el año 2000, pues va a suceder tal cosa, ¿no? Y como muchos lo están haciendo, las especulaciones y todas estas cosas, pues no lo tenemos que hacer nosotros. No es, y el Señor lo dijo, para ustedes no es eso de estos tiempos, eso no lo debemos de hacer nosotros, pero sí estudiarlo, ¿no? Y dice, y me seréis testigos. La palabra testigos es la palabra marturos, martureos, de donde viene nuestra palabra que nosotros entendemos como mártir. Entonces, ya nos está anticipando, vamos a ser testigos mártires. Un testigo les voy a decir que no es para que entiendan qué es. No, cuando vas a la corte a testificar,
No llevan a una persona y dicen, este es un testigo, a ver, ¿usted qué vio y qué oyó? Y el testigo dice, bueno, a mí me dijeron que pasó así y así y así, y yo oí que le dijeron, que vio, que le dijo. Eso no es un testigo, ¿verdad? No, no puede ser. Un testigo es alguien que lo vio y lo escuchó, que estuvo ahí. Y la Biblia dice, ustedes van a ser testigos. Entonces, ¿cómo podemos ser testigos? Pues de lo que nosotros vemos y oímos. Eso vamos a testificar de Cristo. ¿Y cómo puedo ver todo esto de Cristo? Ya les dije, es la palabra, es la Biblia, nada más, la Biblia. Ahí lo vamos a encontrar. Pero dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, estas personas que están con el Señor Jesús, ¿en dónde están ellos? En qué lugar geográfico están? En Judea, en Jerusalén, ¿no? Están en Jerusalén, son judíos. Y ahí es donde empieza la iglesia, en Jerusalén. Lo que nos deja una enseñanza. ¿Dónde empieza mi tarea de predicar, bautizar, discipular, testificar? ¿Dónde empieza la tarea? En mi Jerusalén. Mi Jerusalén. ¿Cuál es mi Jerusalén? Mi casa, Mi casa. mi entorno, en donde yo estoy. El mensaje para los mayas, que es el ministerio que usamos para el evangelismo y las misiones, tenemos asociación con muchos ministerios. Uno de estos ministerios se llama Cruzada Estudiantil. A mí me gusta mucho el trabajo que ellos hacen porque precisamente su rol de ellos es tener misioneros, tener evangelistas que trabajen en las universidades. ¿Y quién creen que son esos misioneros y esos evangelistas? ¿Son los estudiantes o los maestros? Entonces, si hay un estudiante en la universidad, ¿qué es lo que hacen? Pues este estudiante es el que tenemos que enseñarle. ¿Para qué? Para que ese estudiante empiece a trabajar con los estudiantes en su universidad, o el profesor, o el administrativo. ¿Y por qué en las universidades? Porque es ahí donde se gestan muchas filosofías. Ustedes en las universidades es donde van a ver una cosa de ideologías de género grandísima, el hippie, mucho, o sea, muchas filosofías, muchos pensamientos se originan en las universidades. ¿Y quiénes les van a enseñar? ¿Quiénes van a hablar con ellos? ¿Quién van a ser testigos? Pues los que estén ahí. Entonces, si yo estoy en ese lugar, ahí es mi Jerusalén. Si yo estoy en una obra de construcción, ese es mi Jerusalén. Si yo soy contador, donde yo estoy en mi área de trabajo, ese es mi Jerusalén. ¿Dónde debo de empezar? En donde el entorno que me rodea. Ahí es donde voy a empezar. Miren lo que dice, vamos más adelante en el capítulo 8 ahí de Hechos. En el capítulo 8, porque dice, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en los confines de la tierra. ¿Por qué? Porque damos esta tarea que tenemos como iglesia, pero de pronto pues ya nos entra la comodidad. ¿Es importante empezar en mi Jerusalén? Sí, pero es importante no estancarme en mi Jerusalén, ¿ok? Y es que es nuestra tendencia, donde estamos cómodos, ahí nos quedamos. Y les digo algo, es mejor que aprendamos a hacerlo nosotros, a que sea Dios quien nos acuda para hacerlo. Con la iglesia, Dios tuvo que hacerlo. Dios llevó persecución. Y esa persecución que Dios permitió fue buena, porque por causa de esa persecución es que esparció el evangelio. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Te quita de tu comodidad que tienes. Yo les voy a decir algo. Si tú ya te empezaste a sentir cómodo en lo que haces, donde estás, híjole, mano, o te mueves o te mueven. Así, y estoy hablando de Dios. O te mueves tú o te mueve. Yo por ahí leí una gráfico que decía que un líder
Un líder no empuja a las personas en el sentido de que estaba uno que se iba a echar un clavado, ¿no? Y yo cuando vi esa foto del que se iba a echar un clavado, yo pensé, si yo estuviera ahí, yo le diría, o te avientas o te aviento, escoge, ¿no? Y decía ese, no, un líder no hace eso. Yo dije, híjole, entonces no me conocen porque yo o te avientas o te aviento. Lo vas a hacer. ¿Por qué? ¿Se acuerdan el ejemplo que les dije del piano? ¿Cómo vas a saber que puedes hacer algo si no lo haces? A mí soy un apasionado de las motos, me gustan mucho las motocicletas. Entonces, leyendo por ahí, ¿han visto que las motos se doblan cuando están corriendo? Se doblan en las curvas. ¿Y no te has preguntado cómo no se caen o cómo saber cuándo no caerte? ¿Cómo saber hasta dónde inclinarte y no te vas a caer? Obviamente va la fricción, la velocidad, muchas cosas, pero independientemente de eso, debes de saber cuánto te inclinas para no caerte. Entonces, cuando le preguntaron a uno, oye, a un piloto, ¿cómo sabes cuánto te tienes que inclinar para no caerte? Entonces el piloto responde, pues tienes que caerte para saber. Y sí, me hizo sentido. ¿No te hace sentido a ti? ¿Por qué? Pues ¿cómo vas a saber cuánto si no sabes hasta dónde te caes? Entonces, híjole, pues los fracasos son buenos. O sea, las equivocaciones, sí, regarla está bien. eh, es necesario hacerlo. Y Dios yo creo que pone personas que nos avientan a hacer algo así. Yo hablo inglés y lo hablo, yo pienso que mal. O sea, no lo hablo a la perfección. Entonces me invitaron a Estados Unidos a predicar en unas iglesias y yo pues con muchos nervios fui, pero llevaba mis traducciones y allá iba a tener un traductor, donde yo iba, en las iglesias que iba a ir un traductor conmigo y dije, bueno, así sí voy, ¿no? Llegando allá me dicen que pues no iba a tener traductor, el traductor no estaba disponible. Y ya me faltaba, me lo dijeron una tarde antes de la mañana, que el sábado en la tarde y el domingo en la mañana yo predicaba. Entonces así sentí como la sangre se me bajó a los pies, ¿no? Empecé a temblar, a ponerme nervioso y toda la noche me la pasé repitiendo en inglés lo que yo estaba diciendo y prediqué en inglés y yo creo que me entendieron. Espero que me hayan entendido, ¿no? Pero esto me dio una lección muy grande. ¿Por qué? Porque lo agradecí. Después de eso, me han invitado nuevamente a predicar a otras iglesias y lo he tenido que hacer en inglés. Y tengo miedo, sí, me da nervios, por supuesto, si predicar en español me pongo nervioso, imagínense en otra lengua, ¿no? En inglés me pongo nervioso, pero ya probé, ya vi cuánto me puede inclinar, entonces lo puedo hacer. Y esto debe de pasar con nosotros. O sea, así que el Señor lo hizo con ellos. Ya estaban cómodos predicando en Jerusalén, ah, qué padre. Entonces, bueno, si tú no sales a Judea, a Samaria, a los confines, si tú no te mueves, el Señor te va a mover. Y lo hizo en Hechos 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Ya vieron? O sea, los esparcieron. ¿Y qué provocó que los esparcieran? Pues que predicaran el Evangelio, ¿no? Verso 8. Perdón, regrésate al capítulo 1. Bueno, ya lo vimos, el capítulo 1. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver cuál era el mensaje que debían de predicar. Una tercera pregunta. ¿Cuál era el mensaje que tenían que predicar? ¿Alguien ya ha estado pensando en cuáles son sus límites en caerse de la moto? Vamos a llamarle así, ¿no? Para acordarnos, ¿ya pensaste en caerte de la moto? Ahí cuando se vean ustedes en persona, iba a decir, díganle al de al lado, pero pues si el de al lado ni ha de saber de qué estamos hablando. Pero ahí cuando se vean ustedes en persona, pregúntenle un día, oye, ¿ya te caíste de la moto?
Creo que ese va a ser mi siguiente clip de YouTube. Lo voy a hacer así. Cáete de la moto. Así le vamos a llamar, cáete de la moto. Ok. ¿Cuál era el mensaje que debían de predicar? No sé si vas a poner incisos o números o qué vas a poner. Pero no sé, yo le puse, como es la pregunta 3, le puse 3.1, pero tú puedes poner inciso A o 1, como quieras. ¿Cuál era el mensaje que debían predicar? Número 1, el arrepentimiento y el reino de los cielos. ¿Cuál era el mensaje que debían predicar? O incluso yo le llamaría, ¿cuál es el mensaje que predicaron? Porque estamos viendo la historia, ¿verdad? El arrepentimiento. Mateo 4, verso 17. Este es el Señor Jesús, su primer mensaje después de salir del desierto. ¿Se recuerdan que fue bautizado? Inmediatamente después de ser bautizado, fue llevado al desierto y ahora sale del desierto y su mensaje es este, Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se dan cuenta? Y se acuerdan que en Marcos 1, el Señor Jesús, cuando le cuestionaron dónde estaba y qué, Él les dijo, yo tengo que ir a predicar porque para esto he venido. ¿Para qué? Para predicar. ¿Y qué predicar qué? Bueno, el arrepentimiento y el reino de los cielos. Hechos 2, verso 38. Este es Pedro. Ahora Pedro, su primer sermón también, su primera predicación. Se levanta y dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, al arrepentimiento. Y pregunta de examen, pregunta que yo pienso que ya deben de saber a estas alturas perfectamente bien. ¿Qué es el arrepentimiento? En 30 segundos, ¿quién lo contesta? Muy bien, Irra. Muy bien, Jaime. Yo hablo lenguaje de señas, los entendí lo que dijeron. A ver, ¿quién más? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué hubo? Nada más Irra y Jaime. Omar también, ya lo vi. A ver, David, se ve que tú quieres contestar. Dejar la vida de pecado. ¿Qué es eso, Omar? Reconocer que soy pecador. Pues yo pienso eso. Sí. Ya te ganaron. Nacer de nuevo. Ok, bueno, definitivamente sí, pero recuerden que arrepentimiento es cambiar el rumbo. Sí. Okay. Reconocer que soy pecador. Reconozco que soy pecador, que está mal, ¿y qué hago? Me arrepiento. Cambio el rumbo, es decir, me arrepiento. Ese es el arrepentimiento. ¿Sale? No el remordimiento. Número dos, estamos contestando la pregunta: ¿qué mensaje se predicaba? ¿Qué mensaje se debía predicar? Número 2, la única manera para entrar en el reino es, en el reino es la fe en Cristo. La fe en Cristo. La única manera de entrar. Ok, yo me arrepiento. Al arrepentirme, el reino de los cielos se acerca. Al acercarse, yo tengo que entrar a este reino de los cielos, pero la única manera de entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos, es a través de la fe. Entonces, la iglesia explica eso. Es la razón. Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos 1:15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse, ahí está, arrepiéntanse y crean en el evangelio. ¿Ok? Entonces es arrepentimiento, reino, creer, que es la fe,
Pero aquí ya me habla del evangelio. Crean en el evangelio. Pregunta de examen que todo mundo debe saber en 20 segundos. ¿Qué es el evangelio? Las buenas noticias. ¿Qué buenas noticias? Dios hecho hombre. Ajá, ¿qué más? Que na- Que Dios resucitó. Resucitó. Que Que Dios La se muerte hizo hombre y pagó por nuestros la, pecados, nos la muerte y reconcilió. la resurrección de Cristo. Ahí está. la buena nueva de salvación. Que Dios se hizo hombre, vivió como hombre, vivió con nosotros, ¿verdad? Pero lo crucificaron, murió, pero al tercer día resucitó y está en gloria. Ese es el evangelio. Entonces, eso es lo que tenemos que predicar. La vida y la muerte de Cristo. Entonces, exactamente, pónganle ahí el 3, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿no? Que estamos contestando la pregunta, ¿cuál es el mensaje que se debía predicar, que se debe predicar, que se predicó? Es que Cristo murió por nuestros pecados. Y solo para darles unas citas de que ustedes ya saben, ¿no? Romanos 5:8. De memoria, ¿quién me lo dice? Mas Dios Muestra su amor, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. su amor para con nosotros, que Cristo siendo aún murió. pecadores, Cristo murió por nosotros. Muy bien. Romanos 14:9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Yo les estoy dando respaldo para que ustedes vean lo que se debe de predicar, ¿eh? Primera de Corintios 15:3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Ok? Bueno, siguiente, ¿qué más se predicaba? Número 4, que Cristo, por su muerte y nuestra fe, perdona pecados. Que Cristo, por su muerte y nuestra fe, perdona pecados. Y nuestra fe. Se fijaron que el número 3 es la muerte y el número 4 es la resurrección. ¿Sí ya vieron? ¿Por qué? Porque vamos a encontrar gente que nos va a decir cosas terribles, que te van a decir que no pueden ser perdonados sus pecados, que lo que hicieron fue terrible, ¿no? Y te va a tocar, escúchame, un día va a llegar alguna persona que te va a decir, esto que yo estoy pasando, esto que yo hice es imperdonable. Una vez conmigo vino un sicario se acercó y me dijo, yo necesito ayuda. Y cuando le dije, pues sí, a ver, dime, ¿qué está pasando? Es que yo he hecho cosas muy terribles y yo le predicaba, no importa lo terrible que sea. Y me dijo, no, sí es terrible. Y me soltó la sopa, ¿no? Me dijo, yo esto y esto. Y mientras me lo decía, y a mí me dio miedo, les soy honesto. A mí me dio miedo y dije, Señor, ¿qué onda? Pero el Espíritu de Dios te dirige y ¿a poco no puedo perdonarlo a él? Pues sí, ¿no? Y es lo que Dios nos llamó a predicar, que Dios lo puede perdonar. Lucas 24:4 hasta el 7. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres, pecadores,
y sea crucificado y resucite al tercer día. Yo debo hablar de la resurrección. Entonces, en Hechos 26, fíjense, estamos hablando de la resurrección y de que todos los pecados son perdonados. En Hechos 26, versículo 15, tenemos aquí un gran pecador, un asesino. Tenemos un asesino, tenemos una persona cruenta, tenemos una persona que hizo sufrir de una manera sádica. Y en el versículo 26, versículo 15, está teniendo un diálogo con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús le contesta. Bueno, vamos a ver el versículo 15. Entonces yo dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿De quién estamos hablando? De Saulo. De Saulo. Saulo de Tarso. De Saulo, ¿verdad? Una persona sangrienta. Y le dice el Señor Jesús, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos de predicar? Quien sea, que Dios puede perdonar, que Dios puede hacer milagros, que Dios puede hacer algo con su vida y que después esa persona puede ir y compartir en todos lados. Número 5. ¿Cuál es la pregunta que estamos contestando? Ok. Y ustedes dirán, ¿pero por qué pregunta? ¿Y por qué acá ratito la menciona? Miren, si yo no se las mencionara, estarían escribiendo y no tendrían aquí qué estamos estudiando. Y prefiero que lo tengan aquí, qué estoy estudiando, para que puedan llevarse el conocimiento. Número 5. Que Cristo nos da nueva vida. Que Cristo nos da nueva vida. Entonces, vimos la muerte, la resurrección y ahora vemos la vida nueva. Hechos 2:32 y 33. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Romanos 6:4. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ok. ¿Quién me dice, en resumen, las 6 cosas que se deben que se deben predicar, que se predicaban, que se deberían de predicar? A ver, desmuten y díganme. Primero el arrepentimiento y el reino de los cielos. La única manera para entrar en el reino es la fe en Cristo. Que Cristo murió por nuestros pecados. Que Cristo por su muerte y nuestra fe perdona los pecados. Ajá. Y que Cristo nos da nueva vida. Ok, perfecto. Vamos a ver uno último. Este no lo mencioné con los otros, aunque es uno último que debemos de predicar. Y este habla sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no mora en un sistema eclesiástico. El Espíritu Santo no mora en un sistema eclesiástico. O para
en otras palabras, no mora en un en una estructura organizada, no mora en una denominación para que lo entendamos, ¿verdad? El Espíritu Santo no mora en esos lugares, sino que mora, ¿en dónde? En el corazón de las personas. Mora, eso debemos de predicar, eso debemos de enseñar, porque hemos llevado al Espíritu Santo a algo metafísico. Ahora, solo como una mención, ustedes van a encontrar bibliografía cristiana y van a encontrarse con la palabra metafísica, y no se asusten porque en la metafísica pues habla de todas estas trascendencias espirituales. Cuando se la topen, pues léanla con madurez y entiendan de qué se trata, ¿no? Porque también en la metafísica pues hay chorro de brujería y de cosas sensoriales, ¿no? Sobre todo. Entonces debemos de tener mucho cuidado. El Espíritu Santo mora en el corazón de las personas. Primera de Corintios 3:16. Primera de Corintios 3:16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Ok? Primera de Corintios 6:19. Primera de Corintios 6:19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tienes de Dios y que no es vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bueno, aquí nos deja una lección interesante, ¿verdad? Aquí ya, para quien ya va a predicar el domingo en la iglesia, ahí está un buen pasaje para estudiar que nuestro cuerpo es el templo de Dios. Te pregunto, ¿cuánta Coca-Cola le metiste en la semana a ese templo de Dios? No, dice, no, yo no. Pepsi, ¿no? Pepsi. Pero miren, que nadie sabe lo caro que es la salud hasta que la pierde. Y luego están con unas piedrotas en los riñones, con unos dolores por no cuidarse. Ahora, no les estoy diciendo que sean unos gurús del ejercicio, ¿verdad? Yo no soy, no, pero hay que mantenerse saludables. Hay que Come bien, come saludable. comer bien, comer saludable y sí hacer ejercicio, sí hacer ejercicio. Nada de que yo con las escaleras que subo del metro, porque así decían antes, ¿no? No, yo ya de subir y bajar escaleras del metro, ya con eso. Naranja dulce, hagan un poco de muévanse un poquito. ¿Ok? Bueno, vamos a Efesios capítulo 2, ya contestamos esa pregunta. Vamos a avanzar con el tema de la iglesia primitiva. Vamos a ver la estrategia que utilizó la iglesia primitiva para anunciar precisamente lo que vimos ahorita, ¿no? La pregunta que contestamos, para anunciar el evangelio. ¿Cuál fue la estrategia que utilizó la iglesia primitiva para llevar a cabo esta tarea? Y antes de contestarla, ¿cuál creen ustedes que era esta estrategia? Así haciendo una memoria. A ver, activen su micrófono y denme ideas. Pues moverse, ¿no? Era uno llevar la palabra a todos lados que pudiera. Pues sí, Los pequeños grupos en las casas. En las casas, era la estrategia que utilizaban ellos en las casas. ¿Hacían campañas de evangelismo? Sí.
¿Cuál? Se contaban las casas, las familias. Les iban a dar la palabra a otras culturas, ¿no? Como a los griegos. Quizá como Pablo cuando llegó, si no me equivoco, a Macedonia y se encontró a las mujeres. En el río. Ok, ¿se dan cuenta? Los dejé pensando con esa pregunta, ¿no? ¿Hacían campañas de evangelismo? Porque pues de repente eso es lo que nos hace como... Bueno, yo he oído muchos lugares, ¿no? Vamos a hacer una campaña de evangelismo para que venga más gente a la iglesia. Y como que se adoptó esa manera para traer gente a la iglesia y se trae a un predicador famoso, a un cantante famoso para que llene y se queden las personas y de esa manera se hace evangelismo. Pero en la iglesia primitiva no era así. En la iglesia primitiva el evangelismo era cara a cara. Era un evangelismo personal. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Que en mi faceta de misionero, de evangelista, yo me he dado cuenta que el evangelismo más efectivo es el que ha sido cara a cara, personal. Porque sí, vamos a los parques, hemos estado en los parques, hemos llenado los parques y va un montón de gente y sí, se acercan, pero siempre mi preocupación es, ¿y después de eso qué onda? Y por eso es que invito al pastor del pueblo, al pastor local, a las iglesias locales, para que vayan, vean quiénes son y les encargo, como decía Pablo, encarecidamente les pido, vayan y visítenlos, estén con ellos, porque pues me voy y ¿qué onda? ¿Qué pasó con todo eso, no? Pero cuando yo he sostenido un evangelismo personal con alguien, yo veo, es más, aquí veo muchos de ustedes que así fue como llegaron a la iglesia, ¿no? Que estuve personalmente, dice Bill Hybels, es un autor de varios libros. ¿Cuánto quieres que crezcan las personas? Y él la contesta esta pregunta, ¿cuántos cafés estás dispuesto a invertir en ellos? ¿No? Y aquí tengo un montón de cafés invertidos que vamos y el café y preguntas y dale y estoy. A ver, pero de repente uno que otro que era completo, ¿no? Que llegaron así, no voy a decir nombres, pero era así como, a ver, explícame qué es esto. Y ahora, pues ya están en un instituto bíblico. Y eso es padrísimo, porque se llevó algo cara a cara, ¿no? Ahora, vamos a ver mucho el libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos es donde se origina la iglesia primitiva y vamos a ver todo este paso, cómo iba. Vamos, escriban número 1, en este cara a cara, en este juntarse, qué es lo que pasaba cuando la iglesia se juntaba, cuando tenían este discipulado cara a cara. Número 1, pues eran llenos, los creyentes eran llenos del Espíritu Santo. Eso pasaba. Cada pregunta que yo les haga, ustedes, yo les voy a pedir que cada punto que yo les dé, ustedes respondan con una pregunta. ¿De qué estamos llenos? O sea, punto número 1, los creyentes estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Nosotros de qué estaremos llenos? ¿El Espíritu Santo? Número 2, vivían en arrepentimiento y se notaba. Vivían en arrepentimiento y se notaba. ¿Y por qué sabemos que vivían en arrepentimiento y se notaba? Porque recuerden que en ese tiempo era so pena de muerte. El tú creer en Cristo te ponía en la mira del gobierno y te podrían hasta matar por decir que eras cristiano. ¿Y cómo se notaba? Acuérdense que había los judíos, la religión judía, y un cristiano que se convertía, pues veía la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo. Y ahí había de muchas otras culturas, de los griegos, de los romanos, mucho esoterismo, y se les notaba cuando ellos se arrepentían de sus pecados porque vivían totalmente diferente. ¿Cuál es la pregunta que nosotros nos haríamos aquí
en este punto número 2. ¿Se nota nuestro arrepentimiento? ¿Se nota? ¿Cómo lo demostramos? A ustedes les pudieran decir como a Pedro cuando lo vieron, no, tú andabas con ellos, tú hablas como ellos. ¿Alguno de ustedes los identificarían así como cristianos? ¿O no? ¿Qué onda? ¿Sí o no? ¿No les ha pasado que van en la calle y ven a una persona y dicen, ese es cristiano? ¿Y por qué es cristiano? Porque trae su falda bien largota, porque no trae una gota de pintura, porque trae así, ¿no? Y yo a veces digo, charros, qué gacho que así nos identifiquen como cristianos. Deberían de ser otras cosas, ¿no? También que nos identifiquen. Ok, ¿se nota el arrepentimiento en ti o no? Yo creo. Sí. Yo creo. Yo creo. Vamos a preguntarle a sus vecinos. A ver qué onda. Y nos a lo del camión, lo de la frutería y lo de la carnicería de la esquina, lo de la quesería, también lo del Walmart de Costco. Ok. Saben a mí que en la escuela de mis hijos saben que soy pastor. Y una vez estaba yo enojado por unas cosas que hicieron y les fui era de la puntualidad, dijeron que a tal era un evento y empezó como 20 minutos después, entonces a mí no. Entonces yo dije, les están enseñando a los niños, los están formando, ellos deben de ser puntuales, y me paré, y mi esposa me vio que me paré y me agarra. No se te olvide que eres cristiano, no se te olvide que saben que eres pastor. No, pues con eso me senté otra vez, ya no fui a decir nada hasta después que me calmé, les fui a decir. Pero, ok, eso era para que despertaran. Número 3, eran llenos de la palabra de Dios y llenos de sabiduría. Llenos de la palabra de Dios y llenos de sabiduría. ¿Y por qué eran llenos de la palabra de Dios y llenos de sabiduría? Ahí les va, esto es un jalón de orejas para nosotros, ¿eh? Esto es para que nos sintamos mal, la neta del planeta. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaba predicando Pablo y que se quedó dormido? ¿Quién se acuerda cómo se llama el que se quedó dormido? Eutico. ¿Por qué se quedó dormido? ¿Alguien se acuerda por qué se quedó dormido? Porque llevaban Llevaban muchos días sin dormir, estaban muy cansados. Estaba cansado. No, era porque les predicó Pablo, llevaba mucho tiempo predicando, mucho tiempo, o sea, la predicación, ahí no hay de como los de acá de medios. Amaneció. Pastor, ya te pasaste, pastor, ya es la hora, córtale. Estos hacen que pequen el púlpito, me dan ganas de aventarles el micrófono ahí, ¿no? Y siempre me acuerdo de Eutico, deberían de ser. Pablo pasaba horas enseñándoles y esto es una horita y ya están ahí reclamando y ya se están durmiendo, ¿no? ¿Escuchaste, Omar? Y aquí, miren, que creen que no me doy cuenta, pero los veo cómo empiezan a cabecear ahí también. Entonces, ¿por qué sabemos que estaban llenos de sabiduría? Porque pasaban tiempo y horas. Cuando Esdras abrió el libro, cuando reconstruyeron los muros, ¿se acuerdan ahí con Nehemías y Esdras? Dice la Biblia que pasaron todo el día. Y yo les voy a ser honestos, la neta. Yo soy un apasionado de la Biblia. A mí, me paso horas. Me encanta estar con la Biblia. Y luego pienso, ¿cómo menospreciamos? ¿Cuál sería la pregunta para este punto número 3? ¿Estás lleno de la palabra de Dios? Te pregunto, ¿estás lleno de la palabra de Dios? ¿Cómo saber de qué estoy lleno? Cuando te sientas ahí a platicar con alguien en el cafecito, en el break, ¿de qué empiezas a hablar? ¿De qué son tus pláticas? Porque la Biblia dice, de la abundancia del corazón, habla la boca, ¿no?
Ok, no, pues yo hablo de motos, ¿no? Como hace rato, ok. Pero les voy a decir algo, aunque estés hablando de motos, siempre terminas hablando de algo de la Biblia. Siempre. De lo que sea que estés hablando, sacas la Biblia, usas la Biblia. ¿Por qué? Porque hay que estar llenos de la palabra. Hasta tus chistes van a ser de la Biblia, ¿no? Cerramos con uno. ¿Cuál era el apellido de Adán?